Mi madre murió creyendo que yo la había traicionado, pero su última carta reveló al verdadero culpable. Mi madre murió a las 3:42 de la madrugada, pero yo no me enteré hasta 35 minutos después, cuando mi hermana Laura me llamó y pronunció las 2 palabras que llevaba 7 años temiendo escuchar: mamá murió. Su voz sonaba extrañamente tranquila, como si hubiera ensayado aquella frase tantas veces que ya no le quedara nada dentro al decirla. Yo permanecí sentada en la oscuridad de mi habitación, con el teléfono pegado al oído y la lluvia golpeando suavemente los cristales. Durante unos segundos no pude preguntarle nada. Habían pasado 7 años desde la última vez que abracé a mi madre, y aún así, la primera pregunta que salió de mi boca no fue cuándo había muerto ni cómo habían sido sus últimos momentos. Solo quise saber si había pronunciado mi nombre antes de irse. Laura tardó demasiado en responder. Escuché su respiración al otro lado de la línea, después un ruido parecido al de una puerta cerrándose y finalmente aquella palabra que me acompañaría durante todo el viaje de regreso a casa: no. Mi madre no había preguntado por mí. Al menos eso fue lo que mi hermana me dijo. Colgué sin despedirme y me quedé mirando el teléfono entre mis manos, mientras una parte de mí intentaba aceptar que ya nunca tendría la oportunidad de explicar lo ocurrido. Durante 7 años había imaginado nuestro reencuentro de cientos de maneras diferentes. En algunas, mi madre abría la puerta y me abrazaba sin preguntas. En otras, yo me arrodillaba frente a ella y le juraba nuevamente que jamás había tocado sus ahorros. Ninguna de aquellas escenas imaginarias sucedería ahora. La carretera hacia el pueblo estaba cubierta por una neblina espesa cuando llegué poco después del amanecer. La casa seguía exactamente como la recordaba, con las paredes blancas ligeramente desgastadas, las macetas de geranios junto a la entrada y aquella pequeña campana de hierro que mi padre había colocado antes de desaparecer de nuestras vidas. Cuando empujé la puerta, el olor a lavanda me golpeó con tanta fuerza que tuve que detenerme. Mi madre utilizaba el mismo perfume desde que yo era niña. Durante un instante absurdo, esperé escuchar sus pasos desde la cocina y verla aparecer secándose las manos en el delantal, pero solo encontré un pasillo vacío y un silencio tan profundo que hasta el tic-tac del viejo reloj parecía fuera de lugar. Laura estaba en el dormitorio guardando la ropa de nuestra madre en varias cajas. Cuando me vio, dejó de doblar una blusa, pero no se acercó a nada a abrazarme. Había envejecido más de lo que esperaba. Tenía pequeñas líneas alrededor de los ojos y el cabello recogido de cualquier manera, aunque lo que más me llamó la atención fueron sus manos. No dejaban de moverse. Doblaba una prenda, la desdoblaba y volvía a colocarla, como si necesitara mantenerse ocupada para evitar mirarme. Le pregunté dónde estaban las cosas personales de mamá y señaló el armario sin levantar la cabeza. Aquella distancia me recordó inmediatamente la última tarde que las 3 habíamos pasado juntas, 7 años atrás, cuando nuestra familia se rompió alrededor de una mesa de cocina. Mi madre había descubierto que faltaban 38.000 euros de la cuenta donde guardaba prácticamente todos sus ahorros. Cuando llegué aquella tarde, encontré documentos bancarios extendidos sobre la mesa y a Laura sentada junto a ella con los ojos hinchados de llorar. Las transferencias habían sido realizadas utilizando datos asociados a mi nombre. Yo repetí una y otra vez que no sabía nada, pero entonces Laura aseguró que me había visto revisando los documentos bancarios unos días antes. Recuerdo haberla mirado esperando que se corrigiera. Ella era mi hermana pequeña, la niña a quien había protegido desde que nuestro padre nos abandonó, pero no retiró sus palabras. Mi madre señaló la puerta y me pidió que me marchara. Yo lo hice convencida de que, cuando se calmara, me llamaría. Aquella llamada nunca llegó. Mientras Laura bajaba unas cajas, encontré detrás de varias mantas una vieja caja de zapatos. Mi nombre estaba escrito en la tapa con la letra temblorosa de mi madre. Al abrirla descubrí decenas de sobres ordenados por fechas. Tomé el primero y comencé a leer. Mi madre me contaba que había preparado mi sopa favorita y por costumbre había colocado 2 platos sobre la mesa. En otra carta decía que había comprado una pequeña tarta por mi cumpleaños, aunque no sabía dónde enviarla porque, según Laura, yo había cambiado de número y no quería que nadie de la familia pudiera encontrarme. Levanté lentamente la mirada hacia mi hermana. Mi número nunca había cambiado. Tampoco mi dirección. Laura se quedó completamente inmóvil cuando se lo dije. Durante varios segundos ninguna habló. Después intentó explicarme que nuestra madre estaba enferma y que ella solo había querido protegerla de nuevas decepciones, pero algo en su manera de evitar mis ojos hizo que una sensación fría me recorriera la espalda.
Continué revisando las cartas hasta encontrar una fotografía de mi madre sentada en su cama, sosteniendo un sobre entre las manos. En la parte posterior había escrito una frase extraña: si Elena vuelve cuando yo ya no esté, dile que busque donde apoyé mi cabeza por última vez. Corrí hacia el dormitorio antes de que Laura pudiera detenerme. Retiré la almohada, abrí la funda y encontré un sobre escondido en su interior. El papel tenía mi nombre, pero debajo había 4 palabras que hicieron que mis manos comenzaran a temblar: para mi verdadera hija. Cuando me giré, Laura estaba en la puerta observando el sobre como si acabara de aparecer un arma entre nosotras. Le pregunté qué significaba aquello y entonces vi algo que no había visto en toda la mañana. Mi hermana tenía miedo. No el miedo de alguien que acaba de perder a su madre, sino el de alguien que sabe que un secreto enterrado durante años está a punto de salir a la luz. Antes de que pudiera romper el sobre, Laura dio un paso hacia mí y me pidió que no leyera la carta. Su voz apenas era un susurro, pero sus manos temblaban tanto que tuvo que esconderlas detrás de la espalda. La miré intentando reconocer en aquella mujer a la hermana con la que había compartido una habitación durante 18 años. Entonces pronunció una frase que convirtió todas las certezas de mi infancia en preguntas. Elena, antes de leer eso, tienes que saber una cosa. La mujer que acabamos de enterrar no era tu madre. Abrí la carta sin apartar los ojos de Laura y comencé a leer junto a la ventana donde mi madre solía sentarse a coser. En las primeras líneas me pedía perdón. Explicaba que durante 7 años había creído que yo le había robado sus ahorros, pero 6 meses antes de morir encontró, escondidas entre las pertenencias de Laura, varias cartas que yo había enviado intentando reconciliarme con ella. Mi madre nunca había recibido ninguna. Laura las había interceptado una por una y después le había asegurado que yo no quería volver a saber nada de nuestra familia. Mientras leía aquellas palabras, recordé cada cumpleaños en que había esperado una llamada, cada Navidad mirando el teléfono y cada noche en que había imaginado a mi madre viviendo perfectamente sin mí. Pregunté a Laura por qué lo había hecho, pero ella salió del dormitorio y caminó hacia la cocina. La seguí sosteniendo la carta entre mis manos hasta verla abrir un cajón y sacar una carpeta amarillenta. La dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. Dentro había un certificado de nacimiento con mi nombre, pero la mujer que aparecía registrada como mi madre se llamaba Teresa Molina. Conocía ese nombre. Teresa era la hermana mayor de mi madre, una mujer de la que apenas se hablaba y de quien solo conservábamos una fotografía tomada frente al mar. Toda mi infancia me dijeron que había muerto antes de que yo naciera. La verdad era diferente. Teresa había muerto al traerme al mundo y su hermana me había llevado a casa cuando apenas tenía 2 días de vida. Laura me contó que nuestra madre siempre había tenido miedo de decirme la verdad porque temía que algún día quisiera encontrar a la familia de Teresa y terminara alejándome. Sin embargo, aquel secreto no explicaba por qué mi propia hermana había destruido nuestra relación. Continué leyendo la carta y entonces apareció la confesión que llevaba 7 años esperando. Mi madre había descubierto quién realizó las transferencias. No había sido yo, había sido Laura. Sentí que la garganta se me cerraba mientras la observaba apoyada contra la encimera, con el rostro cubierto de lágrimas. Le pregunté cómo había podido acusarme sabiendo que era inocente, y ella respondió que necesitaba el dinero desesperadamente, aunque no para ella. 7 años atrás, poco antes de que todo ocurriera, yo había sufrido una operación de urgencia. Mi entonces prometido, Daniel, me aseguró que había pedido un préstamo para pagar los gastos que no estaban cubiertos y que aquella deuda nos acompañaría durante años. Laura, que trabajaba temporalmente en su oficina, descubrió que Daniel tenía otras deudas mucho más graves y que planeaba abandonarme si no conseguía dinero. Él la convenció de que 38.000 euros solucionarían todo y prometió devolverlos rápidamente. Laura robó los ahorros de nuestra madre pensando que estaba salvando mi futuro. Cuando el banco descubrió las transferencias, entró en pánico y utilizó mis datos para ocultar su responsabilidad. Después, cuando nuestra madre comenzó a sospechar de mí, Laura tuvo una oportunidad para confesar. No lo hizo. Aquello había sido imperdonable, pero todavía faltaba la parte más dolorosa. Meses después del robo, Laura descubrió que Daniel jamás había utilizado aquel dinero para ayudarme. Había pagado sus propias deudas y se había marchado con otra mujer. Para entonces nuestra familia ya estaba destruida. Laura pudo contar la verdad, pero cada día que guardaba silencio, hacía más difícil confesar al siguiente. Cuando yo escribía a nuestra madre, ella escondía las cartas porque temía que cualquier reconciliación terminara revelando su mentira. No había planeado separarnos durante 7 años.
Simplemente había permitido que una mentira sobreviviera un día más, después otro, hasta convertirse en una vida entera. Volví a mirar la carta y encontré una última instrucción escrita por mi madre. Me pedía abrir el armario azul del pasillo. Dentro encontré otra caja llena de sobres, pero esta vez todos llevaban el nombre de Laura. Mi madre había descubierto la verdad 6 meses antes de morir y también había comenzado a escribirle a la hija que dormía bajo su mismo techo. En la última carta decía que conocía todo lo ocurrido, pero que había decidido no enfrentarla inmediatamente porque esperaba que Laura encontrara el valor para confesar por sí misma. Después escribió algo que hizo que mi hermana se derrumbara cuando se lo leí en voz alta. Elena perdió 7 años conmigo por culpa de tu miedo, pero si continúas escondiéndote de la verdad, tú perderás todos los años que te quedan contigo misma. Laura terminó sentada en el suelo de la cocina donde nuestra madre había esperado durante años mi regreso. Me dijo que no esperaba que la perdonara y que llevaba toda la vida preparándose para el momento en que yo descubriera quién era realmente. La observé durante mucho tiempo sin acercarme. Había imaginado muchas veces encontrar al responsable de mi desgracia, pero nunca pensé que, cuando finalmente estuviera frente a mí, encontraría a una mujer destruida por sus propias decisiones. No podía devolverme los cumpleaños de mi madre, las navidades perdidas, ni aquella última oportunidad de tomarle la mano. Tampoco podía pedirme que olvidara. Entonces vi sobre la mesa una de las cartas de mi madre y comprendí que todavía podía decidir qué hacer con los años que quedaban. Me senté frente a Laura y extendí lentamente la mano. Ella la miró sin atreverse a tocarla. Le dije que perdonarla no significaría fingir que nada había ocurrido, porque algunas heridas no desaparecen simplemente cuando conocemos la verdad. Significaría impedir que el mismo silencio que había enterrado nuestra relación con mamá terminara enterrándonos también a nosotras. Laura tomó mi mano y bajó la cabeza. Permanecimos allí durante horas, rodeadas de cartas que habían llegado demasiado tarde. Antes de marcharme de aquella casa encontré una última fotografía dentro de la caja de mi madre. Aparecía ella sosteniéndome cuando yo era un bebé y detrás había escrito una frase que jamás olvidaré. Teresa te dio la vida, pero tú me enseñaste a mí cómo vivir la mía. Fue entonces cuando comprendí que las 4 palabras del sobre no escondían el secreto que yo había imaginado. Para mi verdadera hija, no significaba que Laura fuera una hija falsa. Mi madre quería recordarme que la sangre explica de dónde venimos, pero nunca decide por sí sola quién permanece a nuestro lado. Durante 7 años esperé que mi madre fuera quien rompiera el silencio. Ella, desde aquella misma casa, esperaba exactamente lo mismo de mí. Las dos perdimos mientras esperábamos. Por eso, si existe alguien a quien amas y llevas demasiado tiempo esperando que dé el primer paso, recuerda que el orgullo siempre promete que habrá otra oportunidad. A veces la hay, a veces no. Porque algunas personas se marchan después de una despedida y otras se marchan mientras nosotros todavía estamos esperando el momento perfecto para volver. No permitas que una conversación pendiente termine convirtiéndose en una tumba. Si esta historia te hizo pensar en alguien, compártela con esa persona antes de que sea demasiado tarde. Y dime en los comentarios algo que no tiene una respuesta sencilla. Después de perder 7 años con tu madre por una mentira como esta, ¿tú habrías podido perdonar a Laura?